Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos encomendar nuestros corazones a ti esta noche. Señor, queremos encomendar la exposición de tu palabra. Dios mío, te necesitamos. Espíritu Santo de Dios, por favor, Señor, llena mi corazón y llena el corazón de mis hermanos, Señor, y pon claridad en lo que voy a hablar. Señor, pon claridad en el corazón de mis hermanos para recibir, mi Padre, que nadie en este lugar esté, Señor, con un corazón que rechace tu mensaje, tu verdad, Señor. Y no te pido solo por los que están aquí, te pido por los que están en Facebook, en YouTube y en WhatsApp, Señor. Glorifícate en cada uno de ellos. Padre, que esta exposición sea para alabanza de la gloria de tu gracia. Y Espíritu Santo, bendito seas tú, que nos revelaste estas cosas para que nuestro corazón se llene de gozo y de paz. Te bendecimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos amados, nos llegamos a Juan capítulo 20. Y si usted se acuerda, el otro jueves vimos una aparente desgracia que hacía que se cumpla el propósito, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el cumplimiento de ese propósito. Vamos a meditar un poco. Entonces llegó, se frenó en la puerta y espió nomás. Y vio los lienzos, pero no entró. Ahora Pedro, usted sabe cómo era Pedro, ¿no? Pedro era sumamente arrofaldado. Pedro no se amilanaba, Pedro entraba, nomás era arrollador. Dice, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro. No preguntó, no se preocupó, no espió nada, directo entró. Y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué más? Y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Hermanos, ellos habían escuchado una historia constantemente y era, el Señor decía, me van a entregar y voy a morir por causa del pecado de la humanidad. Pero al tercer día voy a resucitar. Ellos lo sabían, lo habían escuchado muchas veces. Pero ¿saben?
Y usted lo escucha y a veces lo escucha como oír llover, no le entusiasma ni le provoca ninguna cosa, pero llegará un momento en que usted experimentará el cumplimiento de la palabra. Y llegará también un momento en que usted, ¿cómo se llama? Verá el cumplimiento de la palabra y lo experimentará por su propia experiencia, valga la redundancia. Y ahí su fe se irá afirmando, se irá afirmando. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo tener plena seguridad, certidumbre de fe de algo que todavía no viví? Solo por creer en la palabra. Pero cuando se afirma mi fe, cuando lo que dice la palabra se cumplió. Por ejemplo, impondrán las manos sobre los enfermos y cuando eso se hace real en mí, cuando lo puedo decir con mayor solvencia, si usted quiere. Cuando lo he experimentado, ¿verdad? ¿Quién alguna vez fue sanado por el Señor? Levante la mano el que fue sanado por el Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A mí en una ocasión me tocó probar el poder de Dios sin yo creerlo. ¿Sabe? Estábamos jugando fútbol y había un muchacho que estaba así, a un lado de la cancha. Y le digo, ¿qué haces, Edu? Y me dice, me duele mucho la espalda y no puedo moverme. Y le digo, qué pena. Y me estaba entrando a la cancha y me dijo, Picolín. Y me doy la vuelta y le digo, ¿qué? Orá por mí, por favor, para que el Señor me sane. Y yo, pero estoy de short, entrando a la cancha. Solo que yo estaba tan nuevo que no entendía que Dios obra de maneras que nosotros no entendemos. Y me volví y oré. Y yo no estaba seguro de lo que iba a pasar. Oré, le impuse las manos y se paró y me dijo, vamos a jugar, estoy sanito. Ni yo que había hecho la oración la creía. Así es el Señor, así es el Señor. Y mi fe se afirmó a partir de ahí. Yo dije, oye, cualquiera puede orar por los enfermos. Claro, luego entendí el cumplimiento de la palabra. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán las manos sobre los enfermos y se sanarán. Y aconteció, mis amados. Y a partir de ahí no tengo el más mínimo reparo de orar por alguien cuando está enfermo, porque sé que no es mi oración, sé que no soy yo, sé que es Dios el que obra a través de la oración. Amén. Entonces, los discípulos empezaron a entender, empezaron a entender. Pero hay una cosa más, y es el segundo punto de esta meditación. María Magdalena llevó el mensaje. ¿Cuál mensaje? Venga conmigo. Versículo 11 dice, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano,
culto está mal, todos ustedes están mal. Y esa fue la última vez que habló Dios y se calló por 400 años. ¿Sabe? No menosprecie la amonestación del Señor, porque es una muestra de su amor. No menosprecie la amonestación del Señor. Ellos no querían escuchar, ellos se cansaron. Bueno, pues el Señor les dijo, ¿no quieren escuchar? Perfecto, no les hablo más. Y hubo silencio. Ahora, sábado tras sábado ellos iban al templo. ¿Y sabe cuál era la esperanza? Hoy día va a hablar el Señor. Y no hablaba. Y traían todo tipo de ofrendas. Y cuando llegaba el día de la ofrenda mecida, ellos la presentaban. Pero ¿sabe qué pasaba? Nada. Por 400 años no pasó nada. No había nada que agrade a Dios el Padre. No había nadie que agrade a Dios el Padre. Dios el Padre estaba hastiado de la religión de ellos. Dios el Padre estaba cansado de la desobediencia de ellos. No había ofrenda que haga que Dios vuelva a mirar a su pueblo. Y de repente viene el Rey de Gloria y lo crucifican. Y cuando resucita, Él se presenta como ofrenda mecida. ¿Se dio cuenta que dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre? Y dice, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Saben lo que está diciendo? Chicos, estoy yendo a abrir el camino. Saben, fui obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fui el único hombre que pudo cumplir la ley por completo. Y saben que subo a mi Padre, que a partir de ahora es vuestro Padre, y subo a mi Dios, que a partir de ahora es vuestro Dios. Mire, hay un salmo que habla de este asunto. Si usted se fija ahí, el Salmo 22, que habla de la pasión del Señor Jesucristo, el 23, que habla de respecto de que el Señor es el pastor. Pero en el Salmo 24, si quiere veámoslo, hay una historia súper interesante. Cuando lo tenga me dice amén. Salmo 24. ¿Lo tiene? Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entienda una cosa, de Dios son los hombres que van a ir al infierno y de Dios son los hombres que van al cielo. De Dios son los perversos. Esto no se trata de pelearle nada al diablo, señores. No se trata, no estamos en guerra con el diablo. No, no estamos. No se trata de una guerra que hay que vencer al diablo para que Dios pueda reinar. No se trata de eso. Nos enseñaron mal, eso no es un evangelio. El evangelio es que Dios se humilló a hacerse hombre para reconciliarnos a nosotros con Él. El asunto es nosotros y Él. El diablo no toca pito aquí. El diablo lo único que quiere es perjudicar y estorbar. Nada más. Bueno, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y luego viene esta pregunta, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Dígame, ¿quién puede ser ese sino qué otro podría ser que no sea nuestro Señor Jesucristo? El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Llega hasta ahí mostrando el que se ha presentado como ofrenda pura delante de Dios. Ahora mire lo que sucede más abajo. Dice, alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿Sabe? Yo he oído predicadores que dicen, y entonces el Señor fue al infierno y el Señor se acercó y tuvo que luchar con Satanás y peleó con Satanás y logró vencerlo y le quitó las llaves a duras penas y luego por causa de nosotros peleó con Satanás. Eso no es verdad. Es más, ¿sabe qué? Me gustaría decirle lo que yo pienso respecto de esa situación de que Él le arrebató las llaves a Satanás. Yo me imagino lo que pasó. Yo quiero que usted entienda una cosa. El Señor Jesucristo, cuando fue a pedir las llaves o recoger las llaves, o como usted lo quiera llamar, no fue en su condición de hombre perdido. Entonces Satanás no tenía parte ni suerte en contra del Señor Jesucristo. De hecho, lo que tenía era pánico.
Miedo. Entonces yo creo que esta pregunta del versículo 8, yo creo que esta pregunta se hizo también en el infierno. Yo creo que los demonios empezaron a mirar y vieron que de repente se empezó a llenar de luz el infierno. Porque donde está el Señor Jesucristo hay luz. Y se empezó a llenar de luz y empezaron a asustarse porque ellos son de las tinieblas y no están acostumbrados a la luz. Y empezaron a decir, ¿pero qué pasa? ¿Quién es este? Porque acuérdese que el Señor Jesucristo venció como... Era quien habían expulsado demonios. María tenía mucho que agradecer al Señor. Pero ahora ya no es esa mujer que fue nada más que liberada de demonios. Ahora se ha constituido en mensajera. Mis amadas, no se sientan menos porque ustedes tienen otra función. De todas maneras, ustedes llevan, doquiera vayan, el mensaje maravilloso. Hay salvación en Cristo Jesús. Hay salvación. No importa tu pasado. No importa lo que hayas hecho antes. No importa. Si estás en Cristo, Él ya te perdonó. Si estás en Cristo, eres portador del mensaje. Hay solución. Hay esperanza. Hay perdón. Y esto me lleva al tercer punto. Los discípulos recibieron paz y a partir de ahí fueron mensajeros de paz. Miren lo que dice en el versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Hermanos, en medio de la iglesia está Cristo. Y donde está Cristo hay paz.
Ahora los discípulos no solamente tenían paz para ellos, sino que ellos eran portadores de paz para otros. Mi hermano amado, usted es portador de paz para otro. Por lo menos hay uno que lo cree. Oro para que crean la palabra y oro para que experimenten la palabra y vean el cumplimiento de la palabra para que su fe aumente, hermanos amados. Ustedes son portadores de paz. Portadores de paz. Y una cosa más, ustedes son encargados de desatar personas de pecado. Mire, mire cómo dice aquí. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid, ¿qué? A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Hermanos, a quienes remitiereis y a quienes retuviereis. ¿Nosotros podemos retenerle el pecado a alguien? ¿Nosotros podemos remitirle el pecado a alguien? ¿De qué está hablando aquí? Los discípulos, a partir de ahí en adelante, todos los que nos llamamos discípulos, somos portadores de un mensaje que tiene olor de vida para vida y tiene olor de muerte para muerte. ¿Sabe? Toda vez que se predica el Evangelio, esta noche estoy predicando el Evangelio, y es muy posible que hay personas aquí que no lo están entendiendo, y un día Dios les dirá, Picolín te predicó el mensaje y vos no quisiste oír y no dejaste escuchar. Esta noche yo estoy predicando para salvación y también para condenación, porque hay más de uno en este lugar que no escuchará este mensaje, porque tiene el corazón endurecido. Pero los días los otros estaban felices contando la historia a los discípulos y Tomás estaba diciendo, ¿será? ¿Pero será? 8 días más tarde, dice, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron
y creyeron. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? ¿Usted cree? ¿Dónde lo ha visto? Como dicen los chilenos, ¿a dónde la viste? ¿No lo vio? ¿Y cree en Él? ¡Wow! Usted es bienaventurado. Porque son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si el que está a tu lado dijo amén, decirle, hola bienaventurado. ¿Cuál es el resultado del cumplimiento del propósito? Los discípulos entienden. Los discípulos llevan el mensaje. Los discípulos reciben paz y son mensajeros de paz. Los discípulos creen sin ver y algunos creen solo cuando ven, pero siguen siendo discípulos. Y la quinta cosa, el propósito del evangelio es que los hombres crean. ¿Sabe? Porque Jesús resucitó, es llamado el autor y consumador de la fe. Autor y consumador de la fe. No hay fe que agrade a Dios que no sea la fe que tenemos a través del Señor Jesucristo. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito del evangelio es que los hombres crean. Crean. ¿Tú has creído? ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿En qué Señor Jesucristo crees? ¿En el de la Biblia? ¿Tu creer está marcado por un arrepentimiento constante? ¿Estás todos los días procurando tu pecado y pidiendo perdón por tu pecado? ¿Estás rechazando lo que sabes que ofende a tu Dios? Ah, qué bueno, el evangelio te ha desatado la vida. Qué precioso, el Espíritu Santo mora en ti y el Espíritu Santo te guía y Él te está haciendo descubrir las cosas malas que hay en ti. ¿Sabes por qué? Porque quiere limpiarte para aquel día. Y por cierto, ese día está cercano. 5 cosas aprendimos. La primera es, los discípulos entienden por causa de la resurrección de Cristo. La segunda cosa es, los discípulos llevan el mensaje. La tercera cosa es, los discípulos recibieron paz y son portadores de paz para otros. Lo cuarto es, la gran mayoría no vieron y creyeron. Tomás, porque vio, creyó. Pero de todas maneras, la resurrección sirvió para que los discípulos crean. Y el propósito del evangelio, que es el Señor Jesucristo muerto y resucitado,